a Damián Cepeda, senador del PAN. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte a ti y por supuesto a todo tu auditorio. Damián, ¿cómo reciben esta carta del presidente? A mí me parece que el presidente está abusando y está cometiendo una actitud muy negativa. Al presidente no le gustan los contrapesos, está en contra de la división de poderes, ataca a los organismos autónomos y hoy lo hace con la Auditoría Superior de la Federación. Lo que busca es intimidar y lastimosamente, cuando menos de primera instancia, parecería que el auditor se ha dejado intimidar y eso es muy dañino para la institución. Los resultados de las auditorías hay que recibirlos y como gobierno tienen tiempo para aclarar lo que puedan aclarar, pero el trabajo es detectar desvíos, mal uso de recursos o irresponsabilidades. Entonces son 67,000 millones de pesos que se encontraron en un trabajo técnico. O sea, yo no permito que digan que no, técnico, de decenas de personas, cientos de personas que trabajan en la auditoría, que hicieron un trabajo apegado a procedimientos y en todo caso si tienen algo que aclarar el gobierno, pues que lo haga en sus tiempos, pero que no ataque a la institución. Claro, hacia allá voy, porque al final el centro del debate parece ser el sobrecosto de la cancelación del aeropuerto, pero hay otros expedientes en esta revisión que vale la pena volver a revisar si es necesario, pero al final dejar sobre la mesa esa opacidad en la administración pública y el uso de los recursos. 67,000 millones de pesos observados en el 2019. Tú enseñabas ahorita las cifras, o sea, solo un año en la administración anterior tuvo un señalamiento mayor. Es muchísimo dinero de posibles casos de corrupción y por eso necesitamos una auditoría fuerte que señale. El gobierno debería, en lugar de andar echando pleito y culpas, hacerse cargo de los actos de corrupción que tienen, correr a las personas que lo están llevando a cabo, abrir procedimientos penales y hacer un buen trabajo honesto como prometieron, porque al día de hoy no lo están haciendo. A ver, pero son 20 años de trayectoria de la auditoría con gente experta que ha tenido práctica. ¿Hubo error, mala fe? ¿Fue tendencioso el informe? ¿Qué sucedió? No lo creo. A mí me parece que el informe en el caso del aeropuerto es real. Y yo lo que veo es al presidente simplemente decir, yo tengo otros datos. El secretario de Hacienda sale, da un video, pero dice con una ligereza, no, miren, nomás eran como 4,000 millones de dólares, son 80,000 millones de pesos. Es un dineral, más lo del aeropuerto que ahí está. O sea, quien no crea, pues vaya al aeropuerto. Ahí están los cementos, varillas, todo lo que costó aplanar, más deuda que se emitió. Es decir, solo tomándole la palabra al propio gobierno son más de 170,000 millones de pesos tirados a la basura. Dinero tuyo y mío, dinero de los mexicanos que pudo haber estado invertido en educación, en salud, en seguridad. Es un daño patrimonial y tiene que haber responsabilidad. Es una locura irracional por un capricho para hacer otro aeropuerto que parece central de abastos, ¿no? Y que ni siquiera sabemos si va a poder volar junto con el otro aeropuerto. La verdad es que es muy grave y tiene que haber una responsabilidad. Y esto de atacar a la auditoría, muy mal de querer atacar así a los órganos autónomos por hacer su trabajo, pero pésimo también el auditor de que se le temblaron las piernas y salir a retractarse. Debe de defender el trabajo técnico que hizo los trabajadores y funcionarios de la auditoría. Y claro, si algo en las aclaraciones hay que aclarar, adelante, pero no tienen por qué ponerse a temblar porque el presidente les llame la atención. El presidente no es jefe de la auditoría. Necesitamos que haya una auditoría sólida y para eso exigimos que el auditor se comporte como tal, que tenga dignidad, que tenga carácter, que haga bien su trabajo, que defienda a sus funcionarios. Y si no lo va a hacer, entonces que dé un paso a un lado para que alguien que sí lo vaya a hacer esté ahí. Que dé un paso al costado quiere decir que van a defender la autonomía, porque al final es el Ejecutivo tirándole línea al Legislativo. Completamente. Yo soy un defensor de los organismos autónomos y de los otros poderes. Yo no estoy pidiendo que salga el auditor, estoy diciendo que rectifique, que no se deje amedrentar, que no le tiemblen las piernas, que defienda el trabajo técnico que hicieron sus funcionarios. Por supuesto que se abra el proceso de aclaraciones y demás, pero si no va a defender a la institución con dignidad,
con carácter y valentía, entonces debería hacerse a un lado. Ese es mi comentario, porque no nos sirve una auditoría que en la primera que el gobernante se enoje por un señalamiento, resulta ser que se pone a temblar y ya, ay, siempre no te enojes, siempre no estaba mal lo que hiciste. Oye, si son desvíos millonarios, si es dinero tirado a la basura de los mexicanos. Claro, pero al final pues va a presentarse ante comisiones la próxima semana, va a tener que rendir cuentas, revisar estos números, pero hoy está sobre la mesa esta petición para que sea separado del cargo él y el que quede en ese lugar y que le van a cuestionar, porque al final está en duda la confianza a los estudios técnicos de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué sigue independientemente del propio auditor? Pues está en duda porque el presidente no le gustaron, que aclare los 67 mil millones de pesos de posibles actos de corrupción y que dé la cara por haber tirado a la basura más de 331 mil millones de pesos por el aeropuerto. O sea, aquí, solo porque el señor dice que tiene otros datos, mira nada más, pues si hay un órgano técnico. Ahora, el daño que sí le está haciendo el problema es que el auditor se dejó y salió como a corregir algo que no tenía que haber hecho. Entonces, el daño que le hacen a los propios órganos cuando sus integrantes no defienden con valentía su trabajo y la autonomía es muy grave. Entonces sí creo que se tiene que analizar, pero no en términos de corregirle la plana a la auditoría, sino un llamado a ver, explica tu trabajo, defiéndelo, y si no lo vas a defender, entonces sí no tienes que estar ahí. A mí no me gusta esto de que el legislativo va a abrir un proceso, porque ¿quién tiene mayoría en el legislativo? Morena. Entonces ahora resulta que las auditorías van a depender de cuestiones políticas. La auditoría, si bien es cierto que depende del legislativo, es un órgano con autonomía técnica y operativa, y eso lo debemos de cuidar celosamente. Y si no se cuida celosamente, entonces se tiene que hacer completamente autónomo, porque no sirve que diputados ahora, porque no les gustan para defender a su jefe, vayan a querer intervenir en auditorías que son técnicas. ¿Pero será que los mayoritarios les van a meter la mayoría? No tengo duda de que lo van a hacer. Eso no implica que no sea real las auditorías y que no puedan derivar procedimientos por daño patrimonial y por responsabilidad. Entonces, si hacen eso, echaron a perder completamente la auditoría. Completamente. Ya no va a servir la auditoría si va a obedecer a cuestiones políticas. Por eso hay que defenderla. Pero el llamado empieza para la casa. El que no defiende su casa, nadie más la respeta. Necesitamos que el auditor corrija esta actitud sumisa y que defienda el trabajo de su institución. Si no la defiende él, nosotros sí la vamos a defender. Claro, ¿tienen capacidad todos los diputados de la oposición para defender la autonomía de los órganos? Pues mira, necesitan 2/3 partes para hacer reformas, necesitan 2/3 partes para nombrar, ¿sí? Pero en este caso, lo que pueden hacer con una mayoría es hacer un llamado de atención, en fin, veremos qué quieren hacer. Pero está mal. O sea, las auditorías son trabajos técnicos que llevan, quiero que me entiendan, decenas de personas, a lo mejor cientos, se tardaron más de un año en hacer este estudio. Y con no, es que están mal ya. Por favor, tienen catálogos, procedimientos, protocolos. O sea, están bien hechas. Y si hay un error, hay un espacio para aclaración. Pero qué fácil. O sea, el Ejecutivo ya dice, no, están mal, y entonces ya no me aplica. ¿Y el dinero? O sea, ¿saben cuánto es 67 mil millones de pesos? Es un dineral. ¿Saben cuánto es 300 mil millones de pesos? Es un dineral. O sea, le pagas con eso. O sea, a ver, es más que el presupuesto que tiene todo un estado grandote y con el cual le pagan a policías, a maestros, a enfermeras, a médicos en un año, por Dios. O sea, es dinero de los mexicanos que se usó mal. Tiene que haber responsabilidad. Yo por eso sí, la verdad que me dio mucho coraje ver el trato del gobierno a la auditoría, y más coraje me dio que se dejara el auditor pisotear. Pero descartan que haya habido mala fe, que la oposición haya tratado de armar ese informe con una mala intención de demeritar al gobierno que tiene como bandera combatir la corrupción. Por supuesto que no. Pues si el año pasado, cada año hay observaciones, por Dios. Tú enseñabas ahorita las tablas, pues entonces lo mismo se puede decir del pasado sexenio, y lo mismo podemos decir cuando gobernaba el PAN. En todos los años hay observaciones siempre. Y además quiero decir, no quiere decir ya que se robaron el dinero.
quiere decir que están observando algo que ven técnicos como mal y te dan la oportunidad de aclararlo, y después de un tiempo queda claro qué fue y qué no, pero de entrada de que hubo un mal uso, pues sí lo hubo. Entonces, yo no creo que sea correcto descartar estos señalamientos. Es la manera en la que quieren evitar que se les revise, porque creen que su dignidad está por arriba de ello. O sea, tienen supuestamente una superioridad moral y de honestidad, pues yo no la veo. 67,000 millones de pesos de actos posibles de corrupción, 331,000 millones de pesos de todos tirados a la basura. Es criminal lo que ha hecho este gobierno, criminal. ¿Qué van a hacer con las señalaciones, por ejemplo, para Dos Bocas, para los programas sociales, así como se le llama cuentas al auditor? ¿Qué va a hacer la oposición justamente para aclarar los recursos en los montos señalados por Dos Bocas, por servidores de la nación, por Jóvenes Construyendo Futuro, etcétera? Pues ya tiene una vía legal. O sea, digamos, más allá de lo que hagamos en el Congreso, la auditoría para eso está, saca su pliego de observaciones, pasa un tiempo, si no las aclaran, se tiene que ir a responsabilidad, tanto administrativa como penal, punto. Se acaba el proceso, así es nuestra ley en materia de fiscalización. Eso es lo que nosotros exigimos, que se lleve todo el proceso y que a quien tenga responsabilidad la pague, porque no se vale andar usando mal el recurso. En esta revisión que hacíamos de cuántas sentencias condenatorias hay después de las observaciones de la auditoría, es 22%, también se queda corta la auditoría, no tiene dientes. Muy corta, sí tiene dientes, no los usan, sí tiene, pueden poner las denuncias penales después de eso. Y el problema es que, pues, otra vez regresamos a que las fiscalías en este país no son verdaderamente autónomas, regresamos a que hay control a veces de los poderes judiciales. Estoy hablando a nivel local, a nivel nacional, pues desgraciadamente ya viste en la Corte, por ejemplo, con esta ridícula sentencia de la consulta popular, pues evidentemente se ve un control, ¿no?, del Ejecutivo. Por eso es tan importante que la oposición se tome en serio su trabajo. Yo por eso levanto la voz tan fuerte cada que le votan un nombramiento inadecuado a Andrés Manuel López Obrador, pero se los vota la oposición, pues. Yo les digo, oigan, mañana no anden llorando entonces cuando la Corte se porte sumisa, cuando, no sé, un órgano autónomo no haga su trabajo, si tú tenías en tus manos nombrar a gente objetiva, independiente, y resulta que decides plegarte a lo que quiere el presidente. Entonces, es una cadena, pues. Por eso necesitamos buenos nombramientos. O sea, el nombramiento del auditor en su momento, el nombramiento de los ministros en su momento, el nombramiento de los fiscales en su momento. Entonces, sí, definitivamente, pues sacan unos resultados y luego no pasa nada. Eso tiene que acabar en México. Se supone que la gente votó por un cambio para que se acabara la impunidad en este país. Yo quiero ver ese cambio, exijo ver el cambio que se le prometió a los mexicanos. Damián Cepeda, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchas gracias a ti, te mando un saludo. Igualmente.